Referentes mundiales del sistema de siembra directa participaron del Encuentro Nacional de Siembra Directa 2024, siguiendo la iniciativa impulsada por la Federación Paraguaya de Siembra Directa para una agricultura sostenible, que viene contribuyendo con la generación y el intercambio de conocimiento y tecnología sobre esta práctica, en la que nuestro país es uno de los líderes internacionales, tomando como parámetro el área relativa de cobertura sobre el total sembrado. Con más de 34 años de agricultura en el sistema de siembra directa sin remoción, Ernie Slidway compartió su enriquecedora experiencia en el manejo del cultivo en Brasil y desde 1984 en Paraguay. Y el arrastre teníamos que usar para ir limpiando y para ir preparando para sacar los palitos. Ahí empezó los primeros problemas, las erosiones. Por suerte, en mi suelo, en mi chacra, no tuvimos mucho problema, mas tuvimos problemas. Y ahí tuvimos que cambiar las ideas, porque esta contaminación que iba ya en los ríos ya no era cierto, separando chacras también, eso era normal en la región. Y ahí vimos que alguna cosa estaba errada. Entonces tuvimos que cambiar de idea y hacer otras cosas. La década de 90, ahí sí empezamos el tema de la siembra directa. Y ahí tuvimos que cambiar y ahí tuvimos un montón de cosas para tomar actitudes. De este sistema para este sistema. Entonces, plantar sobre la paja tenía una técnica. Eso tenía que preparar antes. Primero preparar el suelo con una buena cobertura. Y así fue. Con esto también, en la década de 90, la actividad conjunta, sector público, organismos internacionales y sector privado, todos empezaron a se preocupar con esto. También tuvimos que hacer muchas estratégicas alianzas para llegar a un denominador común al final. Hay el proyecto de conservación, Capeco, que siempre fue un gigante apoyando esos proyectos. Y así por adelante, capas, fepacillas, para llegar a un objetivo, el sistema de siembra directa. La capacitación, yo veo que fue el principal que ayudó a nosotros llegarmos a esto. Se capacitando de todas las maneras, con encuentros, simposios, todas las reuniones posibles para llegar a las capacitaciones, para llegar a un denominador común. Otra cosa muy importante fue en el campo, mirar lo que pasaba en el campo. Técnico a productor, productor a productor, que yo vi que fue muy interesante en nuestro caso. Visitar, digamos, Herbert Bartz, visitar Nono Pereira, visitar Frank Dijkstra, Jim Kinsella, y así por adelante. Y todos los amigos acá en Paraguay, Víctor y compañía. Herramientas utilizadas en ese sistema. Vimos que teníamos que esparcir semillas para hacer cobertura. Usamos muchas herramientas diferentes para abaratar costo. Esparcíamos con un esparcidor y ciscábamos con un implemento con cadena, que era muy barato. Y ahí llegábamos a las coberturas, y ahí tenemos cara conocida también a nuestro Valdique, Luis Cubilla, Martín y saudoso Magín Mesa, encima de una cobertura. Siempre los mix
fueron mejor y son mejores para hacer las coberturas. Para de posterior, para sembrar encima. Ahí cambia los implementos de rollo cuchillo. Antes era chiquitito, ahora es un poco mayor. Y para hacer una buena siembra hay que desecar bien antes, plantar sobre la paja seca. Corrección de suelos también tenemos que hacer sí o sí para tener una buena fertilidad en el suelo, para tener un mapa de fertilidad, porque hoy en día ya se usa todo con tasa variable. Y la manera de esparcir, hay diversas maneras para esparcir el caldo. Rotación de cultivos. Esto que nos deja muy feliz, porque la rotación es la cosa más importante que tenemos. Y dentro de esta rotación entra la rotación de maíz, trigo, soja, y el trigo, y la rotación de cobertura también, de los rastrojos verdes. El rastrojo que después va a secar, para nosotros tenemos algunas siembras. Todas cosechas que nosotros hacemos, enseguida sembramos algo encima para tener verde de vuelta. Y las condiciones son estas. También estos sorgos forajeros dan una excelente, muchas toneladas de rastrojo seco. Milheto también, una constante en nuestra chacra. Y tenemos algunas actividades biológicas en el suelo con el sistema que estamos adoptando. Y acá hay un cronómetro que no para de correr. Utilizamos equipos de precisión. Antiguamente era bien limitado, ahora es todo con mapa de cosecha, mapa de siembra. Siempre usando semillas de alta calidad. Y hoy en día hay que tener mucho vigor la semilla, y también tenemos a favor una excelente genética que hay en el mercado. Para obtener una siembra, para tener una semilla que salga de dentro del suelo, pasa por la paja, hay que tener semilla buena. También la asistencia técnica nos favorece mucho y nos ayuda. Nuestro sistema es también con el sistema Santa Fe, que ya se hizo acá, ya se habló, que es con braquiaria y otros, crotalaria y compañía. Al mismo tiempo que estamos cosechando, estamos sembrando. Esto es más de 20 años que hacemos esto. Estamos cosechando y estamos sembrando. El productor destacó también el aumento gradual del rendimiento de la soja, que estaría relacionado a la rotación de cultivos con la incorporación de los abonos verdes en el sistema de producción de soja. El suelo es la base para los sistemas productivos. Un suelo saludable y equilibrado en todos sus componentes se constituye en la llave para lograr un sistema de producción resiliente y sostenible, es decir, una producción de alimentos nutritivos, de fibras, de maderas, que contribuya a proveer lo que la gente necesita y a consolidar un desarrollo sostenible a nivel mundial. En 2023, la superficie agrícola total en la región oriental de Paraguay era de poco más de 3.600.000 hectáreas. De esta hectárea, el 96%
se encontraba con cobertura de suelo. En la actualidad, según un estudio reciente, la superficie agrícola con soja es de poco más de 3.505.000 hectáreas. El 98% de esta superficie está bajo siembra directa o cobertura de suelo y solo el 2% del área se encuentra sin cobertura o suelo preparado. Se constató que el departamento de Caaguazú posee la mayor superficie sin cobertura de suelo, con 21.819 hectáreas. El técnico agrícola Ademir Calegari destacó que los abonos verdes tienen la habilidad de desarrollarse en suelos relativamente pobres para reciclar nutrientes poco salubres y liberarlos en forma muy soluble, siendo de esta manera un elemento importante para la agricultura. Siempre pensamos, están pasando por varias estaciones, una es complementaria a otra, siempre la visión de un sistema. O sea, entonces no va a ser un componente aislado que va a hacer la diferencia. Ustedes van a ver aquí más específicamente las plantas de cobertura, los mix de plantas de cobertura, algunos detalles de las individuales. Pero esto solo no va a funcionar. Solamente los biológicos no va a funcionar. Solamente los químicos, los ajustes de micronutrientes, macronutrientes, en mi opinión, no va a funcionar. Solamente la parte física que ustedes van a ver descompacta. O sea, tenemos que estar todo esto armonizado, sincronizado. Y ahí tenemos siempre, que nunca debemos repetir, dónde estamos, para dónde vamos, cómo está mi vida, cómo está mi suelo. Entonces tengo que chequear químicamente, que es importante, nutrientes. Es importante la vida en el suelo, se tiene enfermedades, se tiene nemátodos, qué tipo de nematodos, qué especies que están allí, qué población de esto, para saber dentro de mi sistema de producción si es un pequeño, mediano, grande, no importa, va a funcionar, y cuáles son las acciones, o sea, un planeamiento, una planificación para saber los próximos pasos. Entonces escuchamos bastante del carbono, ustedes están escuchando ahí también y van a escuchar. Y yo decía hoy en la mañana cuando llegamos un señor rapidito, hablamos de esto en otro grupo, voy a ser breve para pasar a Mayra. Él dijo el siguiente: señor Calegari, aquí en esta calicata, ¿cuántos años voy a demorar para estar bien con raíces, con todo esto? Yo voy a hacer la rotación, voy a utilizar maíz, soya, ¿cuántos años? Y siempre la gente, ahí siempre pregunté al otro grupo, ¿cuántos años va a demorar? Uno habló 3, otro habló 5, otro habló 10. Y ahí yo voy a decir una experiencia fantástica que no es mía, porque aquí tenemos mucha gente que podía hablar mucho mejor que yo. Aquí estamos llenos de campeones, aquí está Ernie, la señora, mucha gente, productor, está aquí coordinador de proyecto, Adrián, y tantas otras personas. Está el mexicano, el profesor, y tantos. Bertola, gente. Una reunión a 8 años, más 8 años en Estados Unidos. Wayne Reeves, mi amigo del departamento, convocó una reunión con 180 personas. Estas personas representando los experimentos más antiguos del mundo. Y ahí está el experimento de Rothamsted, East Anglia, Inglaterra, visité ese, no importa. Y ahí sentaron 2 o 3 días para discutir qué pasó en estos años. Y una de las conclusiones yo voy a hablar a usted ahora, y es importante en este momento. Ellos concluyeron que independiente del clima, si está en el Paraguay, si en Brasil, si está en el Polo Norte, si está en el desierto de Sahara, si está a 20 bajo cero, si está a 50 grados, no importa. No importa el cultivo, no importa el tipo de suelo, la textura, la materia orgánica, no le importa la cantidad de lluvia. Presta atención ahora, lo más interesante, para recuperar un suelo degradado, para aumentar el potencial productivo más rápido, multiple species, o sea, varias especies de planta, no avena sola, no una seven, no una brachiaria, no un nabo, no una crotalaria, un lupino, no, varias distintas especies, independiente del cultivo que esté, con más especies, con más microorganismos, más intenso, estiércol de todo esto, más rápido vamos a aumentar el potencial productivo. Entonces esto depende de nosotros. No alguien que hablar a ustedes con todo respeto, de aquí 5 años, de aquí 10, de aquí 20, no tiene años, esto no es cronológico. Tenemos la experiencia de Frank Dijkstra, uno de los 3 campeones ahí de pioneros, así como nuestro Herbert Parts, Nono Pereira, Frank Dijkstra en su hacienda, ahí en Castro, los holandeses, que hicieron ellos, tiene creación de leche, vaca lechera y todo, y ahí el bosque tiene como 5,6, 5,8 de materia orgánica, por el intensivo de traer fuentes de microorganismos, de poner estiércol, compost, mix de plantas, forraje, animales, todo esto en el sistema, ellos están con 7, 7,2, 7,4. Entonces le pasó la madre naturaleza.
¿Cuánto tiempo? Depende de ustedes. Si están convictos, vamos. Pero para saber para dónde vamos a Asunción o vamos a Brasil, a Foz do Iguazú. Necesitamos saber dónde estamos. Por esto necesitamos que están escuchando. Tenemos que tener análisis, física, chequear compactación, cobertura y ahí intensificar el secuestro de carbono. Y ustedes van a decir, que legal, mas el secuestro es verdad esto. Sí, mi teste de 2006 no importa de secuestro de carbono. Esto está pasando en el mundo. Pero no vamos a hablar bastante de carbono, vamos a hablar de la vida. Los microorganismos son lo más importante. No adelanta cantidad grande de masa seca si el suelo está muerto. Tenemos que implementar la vida. Si es posible meter un ganado acá para comer 2 o 3 veces aquí, 2 pastoreos, con la baba, que son millares, nuestra saliva tiene más de 200.000 microorganismos. Entonces, con la baba, con el pisoteo, con el estiércol, orina, vamos a aumentar la vida de ese suelo. Entonces la integración es maravillosa. ¿Cómo vamos a definir esas especies? Ahí tenemos que ver, porque el suelo, como dijo Ray Archuleta, nuestro gran gurú, y Rolf Delp siempre decía, Barthes, tenemos que el suelo con piel, el suelo debe estar cubierto, tiene que estar con raíces vivas todo el año por los exudatos. Christine Jones, una de las más famosas ahora, cientista microbiologista de Australia que está hablando en Estados Unidos. Nuestro amigo Sergio, estuve con ella a un mes atrás. Ella dijo el siguiente con estudios, es la más consagrada en el mundo ahora. Lo más importante, nuestra cobertura no creció mucho, el sistema radicular, los exudatos, la rizosfera. Entonces esto todo es de 5 días hasta 60-70% del secuestro de carbono y está en las raíces. Entonces la maravilla es la fotosíntesis de las raíces. ¿Cómo vamos a promocionar más raíces, más plantas diferentes exudatos, diferentes enzimas que van a estar ahí para tener que tenemos una capacidad mayor de secuestrar carbono, un suelo flojo, un suelo blando que tiene aeración, que tiene vida. Cuanto más intenso, más rápido. En el arenoso, ahí vamos a controlar la erosión, vamos a aumentar la vida, tener cobertura, tener humedad, tener sombreamiento para que los bichitos vivan. Y ponemos más microorganismos y dejamos la madre naturaleza. Porque eso, Charles Darwin, el famoso que desarrolló el estudio de la selección de las especies, dejamos que, por ejemplo, allá arriba no va a ser los mismos microorganismos mesmo que van a proliferar aquí en la parte baja. No son nosotros que vamos a definir. Tenemos que seguir la madre naturaleza. A la doctora de Embrapa, doctora Yeda Méndez, famosísima, que estaba en África la semana pasada hablando para el mundo, que estaba Alfred Fast, que representó Latinoamérica, los 6 continentes, estaba en él ahí representando Latinoamérica, lá en Stellenbosch, cerca en Sudáfrica, cerca de Cape Town. Esta señora dijo en Minas Gerais, Mayra estaba allá también el día de café, dijo el siguiente: la madre naturaleza tenemos alrededor, la estimativa de 83 billones de años. Nosotros queremos ser diferentes de la naturaleza. Solo tenemos que seguir la madre naturaleza. ¿Dónde estamos haciendo errado? Volvemos y miramos los bosques, miramos el equilibrio. Ahí tiene poco nemátodo. 99 de los nemátodos no son fitonemátodos. María Fink, de la Universidad de Casio, nos enseña. O sea, vamos a contribuir con la madre naturaleza. Sí, la verdad que esto no tiene nada de nuevo. Esto aquí con chinos, romanos, ya estaban una miles de años utilizando plantas para mejorar el suelo. Es que en los últimos años, con los precios de las commodities más bajos, con los desafíos de enfermedades, de nemátodos, de problemas, están buscando bastante. Esta es una revolución mundial. El uso de biológicos, diferentes especies biológicas para aumentar la diversificación, y el uso de plantas de abono verdes o plantas de diferentes familias que van a tener efectos diferenciados en el suelo. Tenemos distintas especies que ocupan unos 30, 45, 60 días, planta de otoño, invierno, de primavera, verano, que puede ser junto con girasol, con sorgo y en rotación, inclusive alguna que puede ser finalidades forajeras. Y así estamos avanzando bastante aquí en Paraguay, en Brasil y en muchas partes del mundo. ¿Cuáles son los beneficios para que la gente también conozca un poco más de estos abonos? Sí, los beneficios son inúmeros. Fijar el nitrógeno del aire, las leguminosas, abrir capas compactadas del perfil del suelo, ciclar nutrientes que se han perdido, como el azufre, como el nitrato, el nitrógeno en una forma de nitrato, como el potasio, como el boro, que se han perdido fácilmente con la lluvia, principalmente en suelo arenoso. Tenemos especies distintas que tienen esta facilidad, esta capacidad de traer. Muchos de ellos, con exudatos radiculares, con enzimas, van a solubilizar fósforo, diversas especies. Otras especies son bajas, tienen baja factor de reproducción, entonces disminuyen los nemátodos, que es un fruto de desequilibrio
de esos organismos que existen en el suelo. Entonces vamos a reequilibrar el suelo biológicamente, físicamente y químicamente. Y con esto aumentando la capacidad de la materia orgánica, que es como una esponja que agarra el agua, que agarra los nutrientes y que va a promocionar una biodiversidad, disminuyendo las enfermedades, las plagas y aumentando la producción y la productividad. Entonces también hablamos de una herramienta sumamente importante también para el productor. Sin duda alguna, es fundamental al productor porque le va a bajar sus costos de producción, le va a aumentar materia orgánica, va a aumentar la humedad, va a aumentar nutrientes, va a disminuir los costos y aumentar la productividad. Es muy importante, inclusive algunas de ellas que el propio productor va a poder hacer su semilla. Entonces, en 30 días, 40 días, 60 días, distintas especies que es posible de desarrollar. Entonces podría dejarle también un mensaje a aquel productor a que utilice este abono verde. Los productores tienen que utilizar ahora. Esto es fundamental para hacer una siembra directa con calidad. Cobertura, biodiversidad, diversificación. Calegari resaltó los beneficios que generan los abonos verdes a los productores, incentivándolos a la aplicación de este sistema a los cultivos. Por otro lado, recordó la importancia del estudio de suelo previo para definir los puntos fuertes y a trabajar para potenciar la producción. Los abonos verdes cumplen una función significativa en la agricultura familiar y empresarial, generando múltiples bondades a la producción. El productor Fabio Vega señaló que la siembra directa es el único camino que queda para cuidar el medio ambiente con la rotación de suelo. Y yo empecé en esto en el 98, 99, más de 25, 26 años de trabajo. Y estamos logrando resultados muy importantes. Y cada vez estoy aprendiendo más de esto, de Mayra, de otros y otros que también solemos encontrar, y en estos tipos de eventos aprendí mucho de ellos. Nosotros hemos encontrado con productores con rendimiento bajísimo. Y muchos de ellos llegaron a vender su propiedad porque no encontraban más alternativa en su finca. Mandioca, 13, 15 toneladas por hectárea. El maíz putá, 1.200 kilos por hectárea. El maíz ipá, que es un rubro primordial para la agricultura familiar, 800, 900 kilos por hectárea. El algodón en aquel tiempo, 700, 800 kilos por hectárea. Bajísimo rendimiento. Y lo peor, tenían que carpir, porque no había, esa época no había los productos genéticamente modificados. Tenía que hacer el control de las malezas en forma manual con 4 a 5 operaciones a veces al año. Iniciamos con estos en suelo muy pobre y después de 15 años, de 20 años de trabajo, estamos encontrando que de aquella parcela de mandioca de 15 toneladas estamos llegando ahora 35 a 40 toneladas en 10 meses. Sin aplicar 1 kilo de fertilizante químico ni 1 kilo de calcáreo por hectárea. Y lo otro, de aquel 4 a 5 carpida manual que el productor hacía, hoy día estamos con 1 o 2 controles muy puntuales de maleza, porque solamente el productor va con su azada a sacar aquellas malezas que están apareciendo, algunos que otros. De 45 a 50 jornales de trabajo para control de maleza de mandioca antes, para control de maleza, estamos reduciendo a 12 a 14 jornales. Estamos ahorrando 70% de mano de obra en control de maleza. Y los primeros que ellos pudieron notar para entrar en el sistema fue
Porque en esa época yo iba a hablar, por ejemplo, que va a mejorar el contenido de materia orgánica, de carbono, de otra cosa, no le interesaba. Pero lo primero que ellos pudieron notar es control de maleza. Y con eso arrancamos. Hoy día, sí, ya les interesa este tipo de eventos, participan, vienen, porque se están dando cuenta que el principal capital para el productor es su suelo. Nosotros en guaraní le decimos pealañan de orocuí, la cosa más valiosa para él. Y también en este tipo de eventos la vez pasada organizamos productor con productor, realizamos giras para intercambiar, eso es muy bueno también ese tipo de eventos, para intercambiar experiencias. Y hemos discutido bastante, un día dedicamos para intercambiar experiencias. Y hemos encontrado solo aquellos productores que están con este sistema, están siguiendo en la agricultura familiar todavía. Los demás ya vendieron y aquellos que no vendieron todavía están arrendando ahora sus tierras. Y lo peor, el año pasado tuvimos mucha lluvia, lo peor fue que encontramos algunas propiedades totalmente destruidas por la erosión, totalmente destruidas. Ni el que le estaba arrendando ya no le quiere arrendar en esas condiciones. Entonces, ¿qué va a pasar con ese productor? Va a vender su lote. ¿Pero cómo va a vender? A muy bajo precio. Entonces, esa es la situación. Nosotros acá en la estación estamos hablando sobre la relación de las plantas de servicio, los abonos verdes, el agua y los cultivos o las plantas, ¿verdad? Que le llamamos, ¿verdad? Esa relación. ¿Y qué función cumplen en el suelo los abonos verdes, la planta de cobertura? Y estamos presentando los resultados que se están encontrando, ¿verdad? Tanto en la agricultura familiar como a nivel de la agricultura empresarial, ¿verdad? Las bondades. Y que es el camino que hoy día se tiene que seguir, ¿verdad? El sistema de la siembra directa. No hay otra opción, Ya no tiene más cabida lo que es la agricultura tradicional o la mecanizada que le llaman, ¿verdad? Con la remoción del suelo. De eso ya no se puede más hablar hoy día, porque están destruyendo el suelo, están destruyendo los ríos, están destruyendo toda la naturaleza. Entonces la vía es seguir este modelo, utilizar la cobertura permanente del suelo, la rotación de cultivos, la diversidad de especies de abono verde, asociarlo a consorciado, ¿verdad? Que ellos le llaman los mix, para aumentar materia orgánica, aumentar la infiltración, mejorar el sistema radicular y la productividad por sobre todas las cosas, ¿verdad? ¿Cuáles serían los resultados que llamaron mucho la atención con respecto a la producción de la agricultura familiar? Bueno, yo me aventuré en este sistema porque yo era de la otra escuela, ¿verdad? De la facultad. Siempre los profesores nos hablaban de la doble rastreada antes de la siembra, la preparación, la buena preparación profunda del suelo de esa escuela. Pero en un momento dado que tuve que trabajar con agricultores donde la agricultura es su subsistencia, ¿verdad? Encontré que ellos no tienen esa condición para hacer mucha remoción por el costo, comprar fertilizantes, aplicar calcáreo y otras cosas, ¿verdad? Otros insumos que son caros y que no están a su alcance. Entonces me aventuré y me inicié en esto. Y por suerte, hoy día yo puedo hablar con propiedad que de aquel 1.000 kilos de maíz por hectárea, hay productores que están llegando a 10.000 kilos. 10.000 kilos por hectárea, eso es sorprendente para la agricultura familiar. Están del maicipá de 700, 800 kilos, están llegando hoy día hasta 1.500, hasta 4.000 en algunos casos excepcionales. La mandioca, que es fundamental para ellos y para nosotros todos, los paraguayos, ¿verdad? Que el principal fuente de alimento, ¿verdad? Para nosotros, de aquel 13 a 15 toneladas, hoy estamos llegando a aquí. Y por lo más importante es que están reduciendo también
sus costos de producción por control de maleza. La siembra directa ha generado resultados positivos para los agricultores, quienes han obtenido un aumento en la producción de maíz y mandioca, además de la reducción de costos sobre malezas. Uno de los aspectos desarrollados en el marco del Encuentro Mundial de Siembra Directa fue los atributos químicos del suelo. El ingeniero Selva Han brindó datos y se explayó sobre el tema. Explicó la importancia del análisis de suelo previo a la aplicación de cobertura. ¿Qué es química de suelo? Primero tenemos que entender lo que es fertilidad, ¿verdad? La fertilidad integral de los suelos no solo se limita a la parte química, ¿verdad? Es una interacción entre lo físico, químico y biológico. Justamente por eso vamos a tener más estaciones donde se va a hablar cada aspecto también de la fertilidad de los suelos, pero no mirar con una visión separada, tenemos que ver una visión conjunta de la fertilidad. No podemos separar lo químico, lo físico ni lo biológico, porque eso está totalmente interrelacionado. Y en el centro de ese triángulo nosotros tenemos el carbono y el oxígeno, que son los elementos más importantes y que activa el suelo, la vida y la dinámica, ¿verdad? Bueno, dentro de la parte de la química, nosotros tenemos ciertos parámetros, ¿verdad? Generalmente siempre yo por lo menos veo lo que es materia orgánica, ¿verdad? Que es muy importante, lo que es carbono en el sistema como activador de la vida del suelo. Tenemos en este suelo, en las camadas de 0 a 10, un tenor de carbono de 2.4 de materia orgánica que va bajando a medida que también el suelo se va profundizando, ¿verdad? Otro parámetro importante dentro de la química del suelo es la acidez. La acidez del suelo, ¿verdad? Que es una limitante para la producción. Tenemos 3 componentes dentro de la química del suelo, que es pH del suelo, que es la acidez activa. Tenemos la acidez intercambiable, que es el aluminio, y la acidez potencial, que es el hidrógeno más aluminio, ¿verdad? La acidez limita el crecimiento radicular y la disponibilidad de nutrientes para la planta, ¿verdad? Por eso es algo que nosotros tenemos que tener en cuenta y hacer las correcciones. En este suelo, según los análisis, en la camada de 0 a 10 tenemos una buena saturación de base, estamos en más del 60%. El calcio también está en un buen nivel, el magnesio también, pero de 10 para 20 ya los niveles de saturación baja a 30%, también ya el calcio y el magnesio. Hay un gradiente de concentración y de saturación de base entre la camada de 0 a 10 y de 10 a 20. Y la pregunta es, ¿qué hacer? ¿Vamos a poner cal y vamos a incorporar o vamos a trabajar con raíces? Aplicar cal y trabajar con raíces. ¿Por qué? Porque las raíces nos van a dar macroporosidad por donde la cal va a tener ahí una bajada en el suelo. Otra cosa muy importante desde el punto de vista de la acidez, vemos también que a medida que va profundizando el suelo nosotros tenemos o va aumentando el tenor de aluminio. Aumentar la materia orgánica tanto en la superficie o en profundidad también es muy importante, porque la materia orgánica produce compuestos de bajo peso molecular que complejan el aluminio. Eso suplementa la aplicación de calcario. También en este suelo estamos viendo también que el calcio en profundidad está más abajo. Hay un gradiente de concentración de 0 a 10 más alto, y a medida que vamos bajando el calcio es menos. También podemos trabajar acá con yeso. Por otro lado, el ingeniero Hugo González señaló las características del suelo de Campo 9 y la importancia del encalado para el análisis a profundidad. Estamos en una calicata durante el encuentro de siembra directa en el último día en el campo. Estamos viendo acá las características químicas del suelo, cómo tenemos este suelo acá en profundidad para mostrarle a la gente in situ, digamos, cómo es el suelo de la región, mostrando análisis de suelo también en camadas de 0 a 20, 20, 40, 40, 60. Estamos teniendo bastante intercambio con los productores, con los técnicos que vinieron a compartir con nosotros, y realmente está siendo una jornada muy interesante donde estamos aprendiendo y compartiendo mucho.
¿Cuáles son las características del suelo donde justamente nos encontramos que viene siendo Campo 9? Son suelos de textura media, de 20 a 30% de arcilla en la camada más superficial, acidez moderada. Estamos hablando también de la importancia de la corrección del suelo y de las opciones que tiene el agricultor hoy para mejorar su suelo, tanto en superficie como en profundidad. Hablamos mucho de la importancia en el encalado y de qué parámetros tener en cuenta para hacer un buen encalado. Bueno, el cultivo de maíz, ustedes saben, es un cultivo muy importante en Paraguay. Es un cultivo que se siembra a nivel de pequeño productor y mediano productor y grandes productores. Es un cultivo donde se aplica tecnología de alto impacto y tecnología mediana, digamos. Es un cultivo muy importante para la gastronomía en Paraguay, para la industria y para alimento de ganado. Es un cultivo que prácticamente todo el año lo tienen los productores en su finca, dependiendo del uso que le van a dar al maíz. Lo que yo rescato y destaco del maíz es que de aquí a unos años fue un cultivo que aumentó la superficie en forma ascendente, y me baso en un dato que dice que en el año 2022 la superficie de siembra del maíz superó las 1 millón de hectáreas, y ahí tienen el promedio de rendimiento que fue de 5.844 kilogramos por hectárea. Las personas que estuvieron hablando, los científicos, los profesores, hablaron mucho de la brecha de rendimiento del maíz en Paraguay, y yo creo que aparte de varios inconvenientes, las plagas también están colaborando para que ese rendimiento no sea el óptimo. También tenemos que el maíz, entomológicamente hablando, es un cultivo que tiene varias plagas. El maíz es atacado por diversas especies de plagas y nos basamos en estas 4 especies muy importantes, y tienen algo en común: son plagas iniciales, o sea, atacan los primeros 30 días en el cultivo y son de alto impacto y causan un nivel de daño económico al cultivo. Mencionamos en primer lugar está la cigarrita del maíz, el Dalmus maidis. Después tenemos al chinche barriga verde, que se llamaba anteriormente Dicelops, ahora se llama Dicereus. Paraguay tiene las 2 especies, Furcatus y Melacanthus. Después está la vaquita patriota, que es la diabrótica especiosa, es la que causa el cuello de ganso en el maíz. Después está el gusano cogollero, que tiene prácticamente a muchísimos científicos estudiándolo, pero a pesar de tantos estudios sigue siendo una plaga muy peligrosa en el cultivo del maíz. Me voy a enfocar en el chinche barriga verde. Como su nombre lo dice, ustedes pueden ver morfológicamente, tiene la parte del vientre de color verde y la parte dorsal de color amarronado. ¿Cuál es la característica principal de esta especie? Es que es de la orden Hemiptera, de la familia Pentatomidae, donde se encuentran todos los chinches, digamos, plagas de los cultivos importantes. Causan lesiones en el tallo del maíz, es una plaga inicial, está presente en el sistema de cultivo soja, maíz, trigo, y el cultivo del maíz es el más atacado, es el más, digamos, preferido
por esta plaga. Es un insecto que tiene esquiletes cortos. Ustedes pueden ver el círculo rojo en la cabeza, muestra los esquiletes cortos, y la parte ventral muestra con mayor detenimiento el largor del esquilete. Este esquilete es bastante corto como para succionar una vaina de soja, pero es bastante óptimo para succionar el tallo de la plántula del maíz. Bueno, ¿qué hacemos con esta plaga? ¿Estamos haciendo algo a nivel de investigación? Sí, estamos haciendo. Y estamos muy contentos porque yo voy a mostrar resultados de 3 instituciones. Y si tenemos resultados de 3 instituciones, con 3 instituciones quiere decir que estamos ocupándonos del problema. Pasamos de la preocupación a la ocupación. Y gracias a Dios y a mi pasión por la entomología, yo estoy como protagonista en estos trabajos, en algunos con mayor énfasis y en otros con menor, siendo orientadora de tesis en las universidades. El primer trabajo es muy importante, es el proyecto de profesor investigador con la UNI, la Universidad Nacional de Itapúa, FACAP, en la cual estoy como profesora investigadora, y con este proyecto de aspectos biológicos del chinche barriga verde en cultivo de maíz, determinación del nivel de daño económico, daños de Dickelops o Dicereus a plantas de maíz con y sin tratamiento de semilla, y ensayo de periodo de convivencia. Nombres largos, pero muy importantes para conocer a esta plaga. El segundo es una tesis de grado de la Facultad de Juan con la Católica, es a cargo de Tischler Ramírez, y es evaluación de insecticidas curasemillas en maíz para el control del barriga verde y caracterización de daños en plántulas. El tercero es una tesis de grado de la UNI FACAF en Artigas, Bogado Alvarenga, y aquí estudiamos el control químico del chinche. Ustedes pueden ver, estudiamos todos los aspectos, tanto morfológicos, biológicos, químicos, y también curasemillas y aspersión foliar post curasemillas. Bueno, ¿cómo se dispersa? Es una dispersión prácticamente con muy poco esfuerzo para el insecto. El productor y nuestro sistema de cultivo le brinda todo, le brinda el puente verde, le brinda alimento. Entonces aquí tenemos que usar el concepto manejo. Y como ese rastrojo le sirve de, digamos, escondite, ese rastrojo también nos sirve a nosotros para poder tener ahí enemigos naturales del chinche y hongos entomopatógenos dentro del rastrojo. Entonces, el rastrojo aquí es más útil. O sea que no es el rastrojo la causa del chinche, sino que el rastrojo es muy útil a la hora del manejo de la plaga. Aquí vemos en una parcela de trigo, se encuentran trigo sobreviviendo. Se cosecha el trigo, se va al rastrojo, después se siembra la soja y empieza a dispersarse en la soja. Ella solamente le usa la soja como puente verde, como hospedero. Después se siembra el maíz, porque mucha gente siembra soja, cosecha soja y detrás o unos días después está sembrando maíz. Ella está en el rastrojo y va al maíz. ¿Cuál es el cultivo que más resiente la plaga? Es el maíz. Entonces tenemos que disminuir en los cultivos de invierno, sea avena, sea trigo, y disminuir la población en la soja. Y me dice el productor, sí, yo aplico en la soja para controlar chinche marrón. El chinche marrón se alimenta de la soja. El chinche verde se hospeda en la soja. Entonces, antes de cosechar la soja, debo mirar si tengo población importante de barriga verde. Uso un producto de contacto, como un piretroide, bajo la población de barriga verde y después siembro el maíz. Estos son datos
de la tesis que hicimos con la Católica y para así datos bien directos. Tuvimos en cuenta el número de chinches, 0 chinche, 1 chinche y 2 chinches por jaula y vemos que la materia seca en gramos con 0 chinche es mayor que con los otros números de chinche. La altura de planta con 0 chinche es mayor que con 1 chinche y 2 chinches. Y el nivel de daño, con 0 chinches no hay daño, con 1 chinche hay 0.8 de daño y con 2 chinches 1.8 daños. Dirceu Gasson en su momento dijo 2 chinches por metro cuadrado. Rodolfo Bianco en su momento dijo 2.5. Y ahora se está reviendo todo eso ellos mismos. Dirceu ya no, porque ya no está, pero los otros estudiosos del maíz ya están reviendo y 0.8 chinches, 0.8 el nivel de daño ya es un número importante. Cabe destacar que estas mediciones son de la primera etapa del cultivo. Ustedes van a decir 12 altura de planta, 14,19 centímetros. Todo se hace en el inicio del cultivo para no llegar a lo que está en el círculo. Entonces, vemos que en el estadio fenológico B6, número de plantas por jaula y nos da el resultado que estoy mostrando. Rápidamente nos vamos al control químico. La gente dice, ¿qué le pongo en el control químico? Primero, uso de puras semillas. Segundo, el control post puras semillas. Bueno, aquí probamos etiprolemas bifentrin, la nueva tecnología, plinazolin más lambda cialotrina, carbosulfán más bifentrina, diametoxam más lambda, acefato y el testigo. Ustedes preguntarán cuántas aplicaciones. Para barriga verde con 2 es suficiente. Entonces vemos que hay una respuesta. El 6 es el testigo y los demás son tratados. Hay una respuesta en nivel de daño con los productos químicos y versus el testigo que no está tratado. Eso es a los 7 días y después a los 14 días. En la segunda aplicación, lo mismo, el testigo tiene más daño, los tratados tienen menos daño. Ustedes pueden ver los números y pueden ver los tratamientos para que se den cuenta cuáles fueron los productos que mejor funcionaron y la cantidad de daño que permite ese producto. El daño es muy relevante porque es tanto en Paraguay como en Brasil o algún productor de maíz tiene más de 1 chinche barriga verde por planta o por metro. El daño causa en la base del tallo. Los primeros daños son estos puntos, eso es irrelevante, prácticamente la planta se recupera, pero cuando el halo está más grande, la planta queda más petiza y este es el peor daño, cuando la hoja no puede desplegarse a causa de la toxina que inyecta al consumir la savia. ¿Y qué tenemos como conclusión? Como conclusión tenemos el manejo. En primer lugar, el chinche barriga verde es una plaga del sistema de cultivo, pero le afecta al maíz. Entonces, controlar o bajar la población en el trigo, en el cultivo de invierno y en la soja. Esta plaga demanda un manejo. Se tiene que usar puras semillas, aspersiones foliares, se puede usar productos químicos, se puede usar productos biológicos, hay muchas alternativas. Entonces, hablar de un manejo integrado. Candia concluyó que la chinche barriga verde es una plaga del sistema de cultivo que afecta principalmente al maíz, por lo que se debe controlar o bajar la población en otros cultivos, ya que la plaga demanda un manejo integrado.